Muy buena familia. Bueno, os voy a hacer un vídeo de la Benelli, que muchas veces la he sacado en el canal, haciéndole algún detallito y demás. Y bueno, visteis algunos vídeos cortos en los que se le hacía una puesta a punto en Valencia. Y nada, os quería enseñar la motito un poco, que hoy he decidido sacarla, porque después de estar muchos meses sin coger la V2, he ido a arrancarla y no tenía batería, entonces la he puesto a cargar en el garaje. Y he decidido pues sacar esta, a que le dé un poquito el solito y que nunca le viene mal. Que al final de tenerla parada pues no es lo ideal tener la moto parada mucho tiempo, porque al final, fijaros, y más estas motos tan antiguas, ahora que la tengo así puesta de lado, incluso todavía peor, pues empieza las tacillas pues empiezan a fugar, las juntas, pues todo lo que es el motor y demás. Al final, vehículos que no se cogen es peor que vehículos que se usan a diario. Ya os digo que a esta moto se le han cambiado bujías, se le ha puesto encendido, se le ha hecho de todo. Y ahora va más o menos bien. Tiene toda su documentación original, que la verdad que eso se agradece. Pensábamos que la habíamos perdido, y no vea qué locura para sacarle la documentación. Porque el vehículo, que es tan antiguo, no tiene un número de homologación de fabricante. Y bueno, vaya rollo. Después de pagar un ingeniero para que hiciera como una ficha técnica desde cero, apareció y bueno, no es mal que por bien no venga. Aunque ya lo habíamos pagado y todo, pero bueno, apareció y siempre es mejor la original. Os enseño un poquito, ¿vale? Y os explico, que yo sé que muchos sabréis de esta moto, otros no tanto. Mirad la matrícula. Esta moto lo único que ahora mismo no trae de serie, porque se oxidaron, son las colas de escape, que serían 3 colas a cada lado por el tema de los 6 cilindros, fijaros. Es de las pocas motos que viene con 6 cilindros en línea. Ahí tenéis 3 cuerpos de carburadores. Y bueno, es muy sencilla, pero a la vez es muy jodida, por el tema de la electrónica, de la sincronización y demás. No tiene más que 2 grifos de gasolina, abiertos, cerrados, sin más. Y bueno, ahí lo estáis viendo. No lleva bomba de gasolina, no lleva electrónica, no lleva nada. Lo único que el encendido, que esto se lo rompieron en Valencia, yo creo que no la volvería a llevar allí al Benelli Club. La moto se le echó allí como unos 3.000 euros aproximadamente. Vino andando, que allí no llegó andando, pero muchos detalles que la verdad, entre otras cosas esto, que lo rompieron y se desentendieron, quedaron en mandarme otra vez otra chapa. Primero le echaron la culpa al transportista, mentira, porque en un vídeo que ellos me pasaron se vio como estaba roto, y en un vídeo que se grabó antes de que llegara, la moto no estaba rota, no tenía esto roto. Bueno, resumiendo, se le hizo horquillas y demás también. Los neumáticos se le iban a cambiar por antigüedad, pero bueno, no están tan mal, y es una moto que no se coge. Nuestra intención era venderla, pero bueno, tampoco queremos mal venderla, como yo digo. Estas motos son motos muy cotizadas y muy escasas. Y nada, os la voy a arrancar un poquito para que la veáis. La pega que tiene esta moto, que no arranca con la pata así que nada, voy a ver si le puedo poner caballete aquí en la tierra, que os la he traído, fijaros, qué vista más privilegiada. Y voy a ver si la puedo poner aquí en la tierra, en el caballete, sin que se entierre mucho, y la arrancamos para que la veáis. Bueno, pues ya hemos podido subirla, como os he dicho. Ahora mismo, porque viene caliente, aquí tiene el starter, lo del aire, grifo de la gasolina, en reserva, ahí. Damos al contacto. Fijaros, Vale, ahora sí, que cuando está parada, lleva un ratillo parada, pero bueno, está caliente y parada, y hay que subirle un poquito el starter
si no se viene abajo, pero yo os digo, hasta que calienta de nuevo otra vez, ¿vale? Bueno, la he sacado de donde la tenía porque había mucha pendiente, por lo que os he dicho. Y me estaba tirando gasolina por el lado. ¿Veis? Entonces la he sacado aquí, como la he arrancado y demás. Digo, bueno, la saco ya. Y nada, ya me voy. Os enseño un poquito así más de cerca. Los escapes que lleva son estos Duman, que también se le metieron en ficha. Como es una moto sin código de homologación, pues tampoco es muy complicado meterle nada en ficha ni nada. Y bueno, ahí os la dejo. Vídeo cortito, pero bueno, quería que la viera. Y también, como muchas, ya os digo que la moto la tengo en venta. Y la tengo en Mil Anuncios y en Wallapop. Por el motivo de que no se usa. Y al final, pues bueno, me habla coleccionistas e incluso gente de Portugal, de Francia y demás. Pero bueno, tampoco quiero más vender la moto, se le ha echado mucho dinero encima. Antes de... os voy a hablar de cifras para que os orientéis un poquito, que muchas veces la gente no valora las cosas hasta que sabe el precio. La moto, antes de ponerse a punto y echarse a andar, la teníamos en venta en 10.000 euros. Y nos habló muchísima gente. Y bueno, viendo la aceptación que tenía, pues decidimos arreglarla. Se le echó, ya os digo, se le ha echado entre una cosa y otra, transporte y demás. Más de 3.000 euros se le ha echado a la moto. Y bueno, ahora pues sí que nos ha entrado un poco más ganas de venderla. Y prácticamente la estamos regalando por poco más de lo que os he dicho antes, de la cifra de 10.000 euros. Y bueno, una moto escasa, único propietario. Y ya os digo, que funciona perfectamente. Es una moto de 40 años, pero bueno, tiene sus cositas hechas. Y nada, ahí os la dejo para que la veáis, ¿vale? Fijaros, con prácticamente todas sus piezas originales. Ahí la tenéis. Y nada, compañeros, pues lo dicho, ¿vale? Que espero que os guste el vídeo. Si tenéis dudas sobre esta moto, porque de especificaciones tampoco voy a hablar mucho más, porque tontería, es una moto que hoy en día cualquier moto moderna pues viene muy bien equipada, pero bueno, es una moto que da aproximadamente 90 caballos, embrague seco y tiene bastante fuerza. La frenada, pues una frenada Brembo, como la mayoría de italianas y demás. Todo lo que lleva es italiano esta moto, porque es italiana. Recordad que Benelli siempre ha sido una marca italiana, aunque bueno, después lo compraron, creo que recientemente, no sé si los chinos y demás, pues bueno. Pero en general, pues la moto Brembo, Marzocchi, ahí lo veis, suspensiones, frenada de atrás también Brembo. Bueno, la cadena también, aunque se la ha cambiado, pero bueno, se le ha puesto una equivalente a la original, también italiana. Ahí la veis, ¿vale? Se le cambió guardabarros traseros, se le puso uno de fibra de carbono porque esto estaba bastante picado. Y poco más, fijaros los neumáticos, para el tiempo que tiene. Pero bueno, están bastante bien. Incluso si se le echa un poquito de esto de abrillantador, pues quedaría muchísimo mejor. Todas las luces funcionan. Bueno, una locura la moto para el tiempo que tiene. Y nada, compañeros, ya así que sí, no me enreo más. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo, que espero subiros más vídeos, porque ahora creo que ya que viene el buen tiempo, fijaros, pues espero traeros más contenido. Saluditos, hasta el próximo vídeo, compañeros.